de manera oral. Del examen son bromas, vamos a pasarlo para el día lunes. Pero el día lunes, aparte del examen, también tenemos clase. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Vamos a hablar hoy entonces del aparato reproductor masculino. Entonces, hablando de generalidades, vamos a clasificarlo de acuerdo a las estructuras que presenta. Tenemos unas estructuras externas y estructuras internas, ¿verdad? En las estructuras externas tenemos al pene y al escroto, que va a contener a los testículos. Y en los genitales internos vamos a tener directamente a los testículos, al epidídimo y los conductos deferentes. Todo el sistema de la reproducción está asociado a glándulas anexas que van a tener funciones específicas, en las que encontramos las vesículas seminales, la próstata, también glándulas bulbouretrales, ¿verdad? Adicional, bueno, estos en términos generales. Vamos a desglosar cada uno de los órganos y vamos a empezar quizá con el que tiene un poco más de complejidad, que es el testículo. Estos son órganos que están de forma ovoidea, ¿verdad? De 4 a 5 centímetros de longitud, con una medida de 2 de ancho por 3 de diámetro anteroposterior. Pesan entre 14 y 20 gramos. Ambos llegan a pesar 40 gramos. Al final, la función de estos pues van a ser dar las características sexuales masculinas al producir testosterona, y también son los encargados de almacenar y de mantener el ciclo de replicación de los espermatozoides, que son las células sexuales reproductoras masculinas, para que éstas tengan la función adecuada al momento de la fecundación. Estos normalmente se mantienen dentro del escroto, que tienen una temperatura más baja a la que se mantiene generalmente en el cuerpo. Estamos hablando de que si la temperatura promedio es de 37, el escroto tiene que mantener, los testículos se tienen que mantener en una temperatura promedio de 35 a 34 grados. Y es por eso es que estos están expuestos o están de manera externa de la cavidad abdominal. Sin embargo, también cuando existe una pérdida del calor, digamos hipotermia, por ejemplo, o el clima hace que la temperatura corporal descienda, estos pueden tratar de ascender desde la bolsa testicular hacia el canal inguinal. No logran entrar al peritoneo, obviamente, pero sí logran suspenderse y poder elevarse un poquito más, acercarse más a el canal inguinal y a la temperatura general del cuerpo, para mantener también su calor, ¿verdad? Estos van a estar nutridos por la arteria testicular, que es una rama de la aorta abdominal, y vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos en su superficie, que son los plexos venosos pampiniformes. Entonces, plexo venoso va a mantener el flujo constante de sangre para mantener una temperatura constante, y van a estar suspendidos por medio del músculo cremaster y también del músculo dartos. Estos van a permitir, por ejemplo, en el caso del músculo cremaster, van a permitir que sean contráctiles, ¿verdad? Que estos puedan llevarse hacia la pared abdominal, acercándolos más al canal inguinal, y también van a estar recubiertos por el músculo dartos, que va a formar la fascia superficial de las bolsas, y este músculo se va a encargar de regular la pérdida del calor. De manera general, el testículo va a tener túnicas. Está la primera, que es la túnica vaginal. Esta va a hacer una evaginación del peritoneo y se va a dividir en dos capas. Vamos a tener una capa visceral,
que está adherida a la cápsula testicular, que está cubierta por mesotelio, y tenemos una capa parietal que separa que separa de la visceral por un espacio o una hendidura, ¿verdad? Para que no estén inmediatamente una sobre la otra. Y prácticamente por esta área es donde vamos a encontrar, donde van a entrar los vasos y los nervios hacia la superficie posterior. Luego de esto, vamos a tener una capa albugínea. Esta se extiende al interior del órgano para formar o forma la parte, en su parte interna va a formar la túnica vascular. Entonces vemos esta túnica albugínea que va a estar rodeando a la túnica vascular, y la túnica vascular es una lámina de tejido conjuntivo laxo que, como su nombre lo indica, contiene los vasos sanguíneos que van a nutrir a las células testiculares. Luego de esto, la túnica albugínea se mete dentro del órgano, que son estas hendiduras o estas estructuras que vemos que entran acá, que forman como canales, y esto va a recibir el nombre de mediastino testicular. Ahí se introducen los vasos sanguíneos y salen los conductivos eferentes del órgano hacia el epidídimo para formar dicho órgano. Prácticamente desde el mediastino van a partir estos tabiques radiales, ¿verdad? Que son incompletos o tabiques testiculares, que van a dividir el parénquima testicular en cada una de estas estructuras que vemos acá. Cada una de estas estructuras que está dividido por los tabiques testiculares va a recibir el nombre de lobulillos testiculares. Y podemos llegar a tener hasta 250, y cada lobulillo contiene entre 1 y 4 túbulos seminíferos. Estos tubos seminíferos son muy tortuosos, tienen una forma piramidal que dice que van a ser más anchos en la parte superior, que van a formar la base de la pirámide, y más angostos en la parte central, y van a tener una longitud de 30 a 50 centímetros y un diámetro de 250 micrómetros. Y por eso es que son muy tortuosos, ¿verdad? Si los extendemos, pues medirían 50 centímetros cada uno de los lobulillos en general. En los lobulillos testiculares vamos a encontrar a los túbulos seminíferos, que son estos tubitos que estuvimos mencionando, que van a estar rodeados por una membrana basal gruesa y tiene 3 a 4 capas de células mioides, que se denominan células contráctiles o que tienen una función de contracción, y va a estar formado por epitelio estratificado especializado. Acá vamos a encontrar un epitelio que solo encontramos en este tipo de tejido, que se denomina también epitelio seminífero, y vamos a encontrar acá las células espermatogénicas y a las células de Sertoli, que más adelante vamos a ver cuál es la función de cada una de ellas. En el caso del intersticio, los túbulos seminíferos están rodeados por unos capilares densos. Va a encontrarse tejido conjuntivo con células mesenquimales perivasculares, fibroblastos. También podemos encontrar algunos macrófagos, y ahí vamos a encontrar a las células de Leydig, que son las que se denominan células intersticiales, que componen o constituyen el componente endocrino del testículo y se encargan de secretar la testosterona. Todo esto dentro de cada uno de los túbulos que encontramos acá, dentro de los lobulillos testiculares. Donde no hay túbulos, entonces va a haber intersticio, y en ese intersticio, que tiene fibroblastos, macrófagos y las células mesenquimales, también vamos a encontrar ahí adentro a las células de Leydig. Cada túbulo se va a continuar y va a formar un tubo recto, ¿verdad? Que son el sistema de tubos de conductos excretores, y los túbulos se van a continuar con la red testicular, que va a ser un sistema laberíntico de canales en el mediastino que hacen que se unan prácticamente todos estos túbulos para ya y encaminarse a la salida hacia el epidídimo. Acá vemos el esquema básicamente de cómo es que está formado todo esto, ¿verdad? Vamos a encontrar los lobulillos van a tener a estos túbulos seminíferos. El intersticio son el espacio que está entre los túbulos seminíferos, y estos son tubos que están extremadamente tortuosos, que si los estiro miden hasta 50 centímetros, y van a entrar entonces acá al mediastino testicular, donde se encuentra la red testis, que
va a ser como el área que va a distribuir la conducción de los túbulos hacia el epidídimo, ¿verdad? Que puedan verter su producción hacia esta área y que luego de esta pasen hacia los diferentes conductos, que en este caso son los conductillos deferentes, que van a llevar las células y la producción del testículo hacia el epidídimo, que es otra gran red de vasos, ¿verdad? Que se encuentra sobre el testículo y que luego todos estos se van a ir fusionando hasta formar en la cola del epidídimo un solo vaso, ¿verdad? O un solo tubo que corresponde al conducto deferente. Básicamente los conductillos deferentes son los que van a estar formando al órgano que se denomina epidídimo. Dentro de esos tubos que se encuentran dentro de los lóbulos testiculares vamos a encontrar los túbulos seminíferos, ¿verdad? Estos túbulos seminíferos tienen una membrana basal que es prácticamente una capa de células adventiciales que proceden de células mesenquimales del intersticio, ¿verdad? Vamos a encontrar unas células mioides también y que se van a encargar de formar o de servir como un aislante. Entonces acá vemos el tubo seminífero y acá vemos el intersticio donde encontramos a las células de Leydig, ¿verdad? El epitelio como tal seminífero está tapizado por epitelio estratificado complejo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar células de sostén y vamos a encontrar células de Sertoli, ¿verdad? Estas células van a estar ancladas a las células adventiciales del conducto de los túbulos seminíferos y luego estas células de Sertoli, que son las de sostén, van a estar, y ahí también vamos a encontrar, perdón, a las células espermatogénicas, principalmente a las espermatogonias más cercanas a las células adventiciales, y también podemos encontrar, dependiendo del grado de maduración, espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, espermátides o incluso espermatozoides que ya están listos para poder salir del testículo. Vamos a hablar de las células de Sertoli antes de avanzar, ¿verdad? Estas son células cilíndricas altas. Vamos a encontrar un núcleo muy centrado y las células son altas, ¿verdad? Por ser cilíndricas y poseen nucleolo prominente, citoplasma que tiene abundantes mitocondrias con retículo endoplásmico liso bien desarrollado, citoesqueleto con filamentos de actina, también túbulos intermedios y microtúbulos, abundantes lisosomas, inclusiones lipídicas y vamos a encontrar ahí gránulos de glucógeno. También donde se encuentran las células de Sertoli vamos a poder encontrar los cristaloides de Charcot-Böttcher que van a ser cuerpos de inclusión que se encuentran adentro de estas células que son fusiformes, o sea, alargados, delgados, que se pueden llegar a observar en el microscopio óptico y que tienen como función transportar y utilizar lípidos. Las células de Sertoli específicamente van a secretar estrógenos y por lo tanto también poseen la enzima aromatasa, que es la que se encarga de la conversión de las enzimas esteroideas, ¿verdad? Van a generar un soporte nutricional, mecánico y fagocítico al área en donde se desarrollan o crecen los espermatozoides. También va a participar en el movimiento ascendente de las células germinales que están en fase de diferenciación para que cuando vayan madurando vayan saliendo y participan en la liberación de los espermatozoides hacia la superficie libre del epitelio. Secretan también proteína fijadora de andrógenos que se encargan de concentrar la testosterona, también inhibina que inhibe a la folículo estimulante, también el factor inhibidor mulleriano que secretan la hormona antimulleriana que va a hacer que es una hormona que segrega a los folículos ováricos en el caso de las mujeres, activador del plasminógeno, también secretan transferina, ceruloplasmina, factores de células madre y factor neurotrófico. Entonces estas son las células que van a estar muy adheridas a las células adventiciales o a las células que forman la pared externa del túbulo seminífero. Estas células de Sertoli van a estar unidas entre sí por complejos de unión Sertoli-Sertoli. Prolongaciones laterales más basales pueden tener contactos oclusivos
y entre las células también pueden haber nexos de unión. Estas uniones establecen dos compartimientos epiteliales, que son el compartimiento epitelial basal, que va a estar compuesto por espermatogonios, espermatocitos primarios, que son permeables a las hormonas esteroideas e impiden que entren antígenos para la formación de anticuerpos, ya que estos podrían generar un daño permanente en los espermatozoides o en las células que se van a dividir para generar a los espermatozoides. Y tenemos el compartimiento epitelial abluminal, en donde ya vamos a tener espermatocitos secundarios, espermátides, ahí también vamos a encontrar estrógenos y andrógenos, y prácticamente se encarga de proteger a las células de sustancias perjudiciales del sistema sanguíneo. Acá vamos a encontrar este proceso importante que es la espermatogénesis, que es una secuencia completa de acontecimientos de tipo proliferativo y de modificaciones citológicas que van a acompañar a la maduración de las células germinales masculinas para que las espermatogonias pues pasen a ser espermatozoides maduros. Esto puede durar 74 días y se puede extender se extiende durante 4 ciclos con 16 días de duración cada una. Los espermatogonios van a aparecer en la cuarta semana en la pared endodérmica del saco vitelino y luego van a migrar hacia donde va a estar el primordio testicular y de ahí empiezan ya su fase de maduración y de producción. Vamos a tener 3 fases que son la espermatogónica, la espermatocítica y la fase de espermátide, o también algunas literaturas la reconocen como espermiogénesis. Entonces, a manera de resumen, porque esta parte ya lo habíamos visto, pero esto entra nuevamente por el tipo de capítulo que estamos revisando, y vamos a encontrar entonces a la espermatocitogénesis. Acá vamos a tener espermatogonios de dos tipos, de tipo A y de tipo B. Estos tipo A se van a dividir incrementando su número, ¿verdad? Estos tipo A, que son los primeros o las principales, se van a dividir entre ellas, y cuando ellas se dividan, pues van a formar a las espermatogonias tipo B. La división de esta generación de estas tipo B va a hacer aparecer a los espermatocitos primarios. Entonces, vamos a tener tipo A oscuras que tienen el núcleo ovoide con 1 o 2 nucleolos, cromatina granular, fina y basófila, y estas son las que se consideran como células madre. Y luego vamos a tener a las tipo A claros o pálidos que tienen núcleo ovoide, cromatina granular fina y poco teñida. Estos pues prácticamente son los que van a madurar a ser tipo B, donde ya vamos a tener un núcleo redondo, cromatina condensada y un único nucleolo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando hablamos que hay células madre y que la producción de los espermatozoides va a darse desde los 12 años de vida hasta los 70 años, ¿verdad? En algunos pacientes, entonces vamos a entender de que realmente tiene que haber una cantidad prácticamente ilimitada de células madre que puedan seguirse dividiendo, ¿verdad? Para poder seguir produciendo espermatozoides. Y precisamente por eso es que antes de hablar de espermatozoides como tal, o de las células de donde provienen los espermatozoides que van a ser las espermatogonias tipo B, se sigue preservando cierta cantidad de células espermatogonias tipo A, ¿verdad? Que van a ser las que van a tener las funciones prácticamente de ser células madre, ¿verdad? Luego vamos a entrar en la fase espermatocítica, que es en donde tenemos a la meiosis. Entonces acá los espermatozoides van a sufrir 2 divisiones madurativas que reducen a la mitad el número de cromosomas y que originan los grupos de espermátides. Vamos a encontrar prácticamente todas las fases de la profase 1, que va a durar 22 días. Acá se van a hacer presentes, vamos a encontrar un leptoteno, el cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis hasta que éstas se dividan y se separen en unas células con la mitad de los cromosomas de las células del ser humano, ¿verdad? Que va a recibir el nombre ya de espermatocito secundario. Este espermatocito tiene el núcleo redondo y tiene la cromatina gruesa, y lo más importante es que ya tiene prácticamente la mitad de los cromosomas del ser humano, ¿verdad? Acá estas ya son células que están para poder empezar la fase de, bueno, vamos a empezar una segunda división meiótica, pero básicamente van a ser células que tienen
que se van a seguir dividiendo para poder llegar a formar el espermatozoide maduro como tal. Luego tenemos la fase de espermátide, que es la espermiogénesis. Estas son células más pequeñas y se localizan en la parte superior del epitelio. Son células redondas que suelen deformarse entre sí debido a que están estrechamente agrupadas. Acá se da la segunda división meiótica, en donde terminan teniendo prácticamente 22 cromosomas y la asignación de un cromosoma, ya sea X o sea Y, para poder, y acá con esto es donde definimos que hay espermatozoides que van a permitir que se genere el sexo femenino y espermatozoides que van a permitir que se genere el sexo masculino, femenino, perdón. Sí, masculino y femenino. Entonces también, a partir de esto, donde se habla de que al final es el padre el que va a expresar el tipo de género que va a tener el bebé, debido a que hay espermatozoides marcados como X y espermatozoides marcados como Y, mientras que la madre pues va a tener óvulos que son completamente XX, ¿verdad? Acá vemos un esquema más o menos en donde tenemos a las espermatogonias. Estas espermatogonias van a dividirse. Ya dijimos que unas van a quedar o van a seguir siendo células madre o células, van a ser células espermatogonias, ¿verdad? Para poder seguirse dividiendo y poder que sigan existiendo células hasta los años en los que la persona pueda tener una vida reproductible. Luego estos van a entrar en su maduración hasta que prácticamente una sola célula nos va a terminar proporcionando 24 espermatozoides prácticamente. Entonces, luego tenemos a la espermiogénesis, ¿verdad? Que es la transformación posmeióticas mediante las cuales las espermátides que se obtienen después de la segunda división meiótica se van a convertir en espermatozoides y que estos puedan tener ya la capacidad de fecundación. No inmediatamente terminando la meiosis 2, estos pueden tener la capacidad de fecundación, tienen que pasar por estas 4 fases, la de Golgi, casquete, acrosoma y maduración. En el caso de la fase de Golgi, este es el primer signo de diferenciación para que ya se convierta en un espermatozoide. Vamos a encontrar gránulos proacrosomales que se fusionan formando un único gránulo dentro de una vesícula acrosomal y esta pues se va a mantener, va a determinar en dónde se encuentra el polo anterior del espermatozoide. Esto es importante para que tomemos en cuenta porque en el polo posterior pues va a crecer la cola del espermatozoide más adelante. Luego tenemos la fase de capuchón, que prácticamente la vesícula acrosómica se va a extender sobre la mitad anterior del núcleo, o sea, prácticamente toda la parte del acrosoma se extiende a partir de la mitad del núcleo. Se va a formar un casquete que se envuelve por la envoltura nuclear, pierde los poros y sufre engrosamiento, y acá el núcleo ya se va a ver condensado. Luego tenemos la fase acrosomal, en donde se orienta y enclava la célula, su cabeza en la célula de Sertoli. Se completa la formación del acrosoma o el capuchón acrosomal. Los microtúbulos empiezan a organizar dentro en una vaina cilíndrica, ¿verdad? Van a ser redondos o van a formar un cilindro, mejor dicho, y ya el flagelo crece y va a aumentar de longitud. Luego tenemos la fase de maduración, en el cual se reduce el exceso de citoplasma. Vemos que las células son más gruesecitas, y cuando ya está por madurar el espermatozoide, se reduce el citoplasma, se hace más pequeña la cabeza, ¿verdad? Se termina de formar la cola del espermatozoide después del segmento principal del segmento medio, y ya entonces a partir de ahí pues, se puede desprender de la célula de Sertoli y ya puede emprender ya se puede denominar, perdón, un espermatozoide maduro. Para que cumpla los criterios de ser un espermatozoide maduro, acá vemos la parte del espermatozoide, una cabeza, ¿verdad? Con una protección o capuchón acrosómico. Tenemos en la cabeza encontramos también el núcleo. Luego vamos a encontrar el cuello, que es la fase
en donde entramos ya a la pieza intermedia. Acá vamos a encontrar muchas mitocondrias. Recordemos que se necesita movimiento flagelar y este movimiento flagelar pues consume energía, por lo tanto tiene que haber mitocondrias en un número considerable. Luego tenemos la parte posterior donde ya no hay mitocondrias, pero que sigue formando parte de la pieza principal de la cola. Y luego tenemos la pieza final, que es la pieza que es la que se mueve, que es la que se denomina flagelo como tal. La cabeza es plana y puntiaguda, de más o menos 5 por 3 por 1 milímetro, y el casquete acrosómico cubre 2/3 anteriores. Este casquete tiene unas enzimas importantes, que son la hialuronidasa, la neurominidasa, la fosfatasa ácida y la acrosina, que se van a encargar de degradar a la zona pelúcida al momento que el espermatozoide tenga contacto con el óvulo. El espermatozoide maduro va a tener la característica de que su cuello es muy corto, va a estar fijado a la placa basal, va a tener 9 columnas segmentarias y un centriolo que es proximal, y esto hace que se vea como una gota citoplasmática, y la cola se va a subdividir en las que habíamos mencionado, en el cuello, pieza intermedia, pieza principal y la pieza terminal, que es la parte más delgada. La pieza intermedia va a contener el axonema, que es la base de la estructura de la movilidad de la cola, y también fibras densas externas que le confieren rigidez a la cola, y ambas piezas se van a rodear por una vaina espiral, que es lo que vemos acá como una espiral, de microtúbulos que son los que proporcionan la energía para los movimientos del espermatozoide. La pieza principal mide 45 milímetros, contiene la vaina fibrosa que permite el movimiento ondulatorio, y la pieza terminal, que es la pieza final, solo contiene axonema con citoplasma y plasmalema. Bueno, entonces el término espermiación es el término que se utiliza para señalar la salida de los espermatozoides del epitelio seminífero. Hasta aquí estábamos viendo cómo el espermatozoide enfrentaba la primera división meiótica y la segunda división meiótica, y se terminaban de madurar para poder desprenderse de las células de Sertoli, y luego estas pues los espermatozoides que recién se liberan van a ser inmóviles, o sea, no empiezan ellos a moverse desde que se liberan de los túbulos seminíferos, y estos se van a transportar desde el túbulo seminífero en un líquido que es secretado por las células de Sertoli. Entonces, después de que se desprenden, este líquido las lleva y hace que entren a los túbulos rectos, que estos túbulos prácticamente solo consisten en células de Sertoli, ¿verdad? Que siguen produciendo ese líquido que los hace que se puedan mover. En el mediastino testicular, el líquido y los espermátides entran en la red testicular, que también se le denomina red de Haller, que consiste en epitelio simple cúbico, y luego siguen a los conductíos eferentes, luego pasan al conducto del epidídimo, que es ahí en el epidídimo en donde adquieren movilidad y maduración y en donde se van a almacenar. Prácticamente esta gran red de tubos, que es parte del epidídimo, les toma a los espermatozoides 12 días para atravesar todo el epidídimo, y prácticamente se cree que se producen 300 espermatozoides al día. El epitelio seminífero es sensible a diversos agentes tóxicos como el alcohol, la radiación, temperaturas elevadas, procesos infecciosos y algunas deficiencias dietéticas. Y es por esto de que en la evaluación y educación preconcepcional actualmente ya no solamente se tiene a la madre, sino que también al padre, ¿verdad? Vemos también que actualmente hay, por ejemplo, muchas personas que se encuentran en tratamientos de fecundación y donde solo la esposa estaba de tomar o de inyectarse cosas, y los esposos no lo hacen, cuando sustancias tan simples como el alcohol van a generar que tengamos una deficiencia en la movilidad de los espermatozoides. Entonces las células de Sertoli son más resistentes que las células espermatogénicas, entonces prácticamente cuando nosotros enfrentamos al testículo algún tipo de agresión o de lesiones, difícilmente vamos a tener pérdida de la producción de testosterona, pero sí vamos a tener muerte de los espermatozoides. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen criptorquidia y que el testículo no logra descender desde el canal inguinal, ya sea porque el cremaster no está bien desarrollado o porque hubo atresia del conducto
inguinal y el testículo queda abdominal. Si este no se saca de ahí, que es por eso que se opera, este testículo puede terminar con la muerte de las células de los espermatogonios, ¿verdad? No se van a perder las características de virilización, o sea, las características masculinas, porque ya vimos que el resto de las células sí son más resistentes que las espermatogonias. Además de que las células se puedan morir, también se van a inducir anormalidades importantes. Acá vemos, por ejemplo, espermas gigantes, podemos ver microespermas, podemos ver espermas con doble cabeza, ¿verdad? Podemos ver espermas con doble cuello y cola. Podemos ver espermas que tienen anormalidades en la cabeza, como este que está alargado, otros que van a estar rugosas. También podemos ver que tengan anormalidades en la pieza media. Y algo que sí es bien correcto es de que raramente estos espermatozoides van a poder generar fecundación porque posiblemente no van a tener la capacidad de resistir las condiciones del tejido vaginal hasta llegar al óvulo, ¿verdad? Y que mueran durante el proceso de eyaculación o el proceso de emprender el camino hacia el óvulo. Este tejido intersticial, vamos a recordar a las células de Leydig, que son el componente principal endocrino del testículo, son muy laxas, tienen varias células de Leydig y fibroblastos también. Podemos encontrar macrófagos, algunas células cebadas, podemos encontrar que están compuestas por colágeno tipo 4 y laminina. Y también vamos a encontrar células indiferenciadas de origen mesenquimal que son similares a los fibroblastos, capaces de madurar hacia células de Leydig en respuesta a las hormonas gonadotrópicas, ¿verdad? Prácticamente estas células se van a poder, pues, no crear porque van a depender de la respuesta de las hormonas gonadotrópicas, pero prácticamente vamos a tener una mayor producción de estas en el caso de los pacientes o en el caso de las personas que están entrando ya en la fase de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, que es donde ya necesitamos un mayor número de células para aumentar la producción de espermatozoides. Estas células se consideran que son células intersticiales. Son células poligonales grandes que tienen un núcleo redondo de ubicación excéntrica, tienen el citoplasma ácido y también tienen inclusiones lipídicas que habíamos mencionado que eran los cristales de Renke, tienen un retículo endoplásmico liso muy desarrollado y mitocondrias con bastantes estructuras tubulares en la membrana interna, y estas inician la secreción de testosterona en el embrión hasta los 5 meses y luego ya pasan a un estado de reposo que va a mantenerse así hasta la pubertad, en donde nuevamente inician a producir testosterona y esta pues va a inducir los cambios morfológicos que se necesitan en el desarrollo masculino. Luego, todos estos túbulos van van a unirse para formar el mediastino testicular y luego van a salir del testículo como tal hacia el órgano que está superior al testículo, que es el epidídimo. Acá vamos a encontrar a los túbulos rectos. Estos son células de Sertoli que se transforman en epitelio cilíndrico simple, bajo, sin función secretora, con microvellosidades apicales cortas, ¿verdad? Estos túbulos rectos son los que van a llevar a los espermatozoides hasta la red de testis o de Haller, que va a ser un laberinto de canales anastomosados que están revestidos por epitelio simple cúbico a plano, que van a ir formando los túbulos para que puedan salir hacia el epidídimo. Prácticamente estos conductos excretores del testículo son los conductillos eferentes, son estos que vemos acá en el recuadro, que son más o menos de 10 a 15 los que terminan sacando a los espermatozoides del testículo, atraviesan la túnica albuginea y ingresan en la cabeza del epidídimo y van a formar un pequeño cono o cono eferente que empezará a formar la cabeza del epidídimo. Está revestido por epitelios cilíndricos ciliados pseudoestratificados, son células ciliadas
que van alternando con células absortivas que son más bajas y que no tienen cilios. Luego vamos a encontrar al epidídimo, que es prácticamente un tubo de 6 metros de largo, que es tortuoso, o sea, está bien compactado, bien doblado para que sea un órgano pequeño. Va a tener 3 regiones, que son la cabeza, el cuerpo y la cola, y acá es el lugar en donde maduran y se almacenan ya los espermatozoides formados. Está tapizado prácticamente por epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que es muy alto, tiene estereocilios que no son móviles, y también vamos a encontrar dos tipos de células principales y células basales. Las principales son altas en la cabeza y cilíndricas en la cola del epidídimo. Va a tener microvellosidades inmóviles, o sea, estereocilios que no se mueven. Tiene función absortiva. También secretan glucoproteínas, glicerofosforilcolina para la maduración del espermatozoide. Y las células basales, que son más pequeñas, redondas y piramidales, se consideran células madre precursoras de las células principales. Acá vamos a encontrar que el epitelio va a estar rodeado, acá vemos el epitelio del epidídimo, ¿verdad? Va a estar rodeado prácticamente de una lámina delgada propia y una capa de células musculares lisas, que son estas rosaditas que vemos acá, y la capa muscular se rodea de tejido conectivo laxo. Acá es donde vamos a encontrar a los vasos y a los nervios que llegan a este territorio. También acá en los conductos excretores prácticamente adquieren inmovilidad independiente, y el transporte de los espermatozoides tiene lugar en el segmento inicial de la cabeza y la primera parte del cuerpo. En el segmento medio, ahí se da el asiento en la maduración de los espermatozoides, o donde se van a terminar de madurar, y ya en el segmento terminal es el sitio de los espermatozoides ya maduros, que pueden movilizarse hacia el exterior. Luego vamos a encontrar el conducto deferente, donde vemos que todos los conductos que forman el epidídimo van confluyendo hasta formar un solo conducto. Este conducto es el conducto deferente, que tiene 40 centímetros de largo. Se continúa con el cordón espermático hasta el conducto inguinal, y en la base de la próstata va a formar un ensanchamiento ausado. La ampolla del conducto deferente que forma al final el conducto, va a formar al final el conducto eyaculador. Este conducto se compone de mucosa muscular y adventicia. Acá vemos el esquema, ¿verdad? Vemos el epitelio, que tiene una mucosa, que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y la lámina propia va a formar pliegues longitudinales que le dan a la luz el contorno irregular por estos pliegues que tiene acá. Va a estar rodeada de una capa muscular que tiene 1.5 milímetros de espesor, y también va a tener una adventicia, que es tejido conectivo denso, y prácticamente acá van a formar, junto con la arteria espermática y las ramas nerviosas y todo el plexo pampiniforme, lo que conocemos como cordón espermático, el cual está rodeado por el músculo cremaster, que va a tener fibras musculares estriadas. Básicamente este conducto deferente se va se va prácticamente rodeado del cremaster, ¿verdad? Formando parte del cordón espermático hacia llegar hasta la conferencia, en donde puede verter el contenido hacia la uretra. Vamos a encontrar entonces a los conductos eyaculadores. Estos tienen una mucosa muy delgada con numerosos pliegues finos. Son de tipo epitelio cilíndrico simple. En su parte final adopta características del epitelio pseudoestratificado. Tiene una lámina propia donde posee abundantes fibras elásticas, y la capa muscular solo se detecta en la primera porción. La parte siguiente se rodea de tejido fibromuscular de tipo prostático. Entre las glándulas accesorias del sistema masculino vamos a encontrar a las vesículas seminales y a la próstata. Después de que el conducto deferente va a llegar hacia donde se encuentran las glándulas seminales, vamos a encontrar entonces que se unen ese conducto con el de las glándulas seminales para pasar a través de la próstata, y estos luego
poderse unir a la uretra, ¿verdad? Para poder, y después se van a encontrar con la apertura de la glándula bulbouretral, que también va a verter contenido hacia la uretra al momento de la eyaculación. Tenemos las vesículas seminales, que son estructuras saculares, tiene una mucosa, una muscular, una adventicia. La mucosa tiene epitelio pseudoestratificado cilíndrico bajo, con escasas microvellosidades, y en su citoplasma basal se observan gotas de lípidos y acúmulos de pigmento lipocrómico. La muscular tiene una interna y longitudinal externa, y la adventicia, tejido conectivo con células unidas que van plegadas al tubo. Estas contienen fructuosa, prostaglandinas y flavinas, que son pigmentos amarillos que dan cierta fluorescencia a la luz ultravioleta. Luego tenemos a la próstata, que es este órgano que vemos acá debajo de la vejiga, ¿verdad? Entonces aquí viene el conducto deferente, se topa con las vesículas seminales. Aquí termina el conducto deferente y se une al conducto de la vesícula seminal para llegar a unirse a la uretra. Aquí viene la uretra desde la vejiga, ¿verdad? Y luego ahí también pues la próstata puede verter también sustancias hacia la uretra. Luego sigue su recorrido y en la base del pene vamos a encontrar la unión también del conducto de la glándula bulbouretral, que son glándulas que van a ayudar con la secreción de ciertas sustancias que son útiles para la formación del semen. Bueno, entonces esta glándula, que es la más famosa de todas y la más grande de las accesorias, mide 2 por 3 por 4 centímetros y su peso normal es de 20 gramos. Rodea la primera porción de la uretra, ¿verdad? Por eso es que cuando tenemos hiperplasia prostática, la glándula puede compresionar a la uretra y evitar la salida de orina desde la vejiga. Y es una de las principales causas de falla renal en el hombre por crecimiento desmedido de la misma, que no crecimiento de la glándula no es sinónimo de cáncer. Sin embargo, cuando esta crece, pues sí tenemos que evaluar y considerar si tiene posibilidades de que sea cáncer. La glándula puede empezar a crecer a partir de los 40 años, es por eso que se recomienda en muchos casos hacer examen prostático, que ahora es con ultrasonido, para la evaluación de la glándula. Esta es una glándula, va a estar formada por una cápsula de tejido conectivo que se extiende hacia su interior formando el estroma de la glándula, y tanto la cápsula como el estroma tiene células musculares lisas, fibroblastos y colágeno. Va a estar compuesta de 40 glándulas túbulo-alveolares que se vacían en unos 20 conductos excretores independientes que van a desembocar en la uretra a ambos lados del colículo seminal. Entonces vamos a encontrar un montón de conductos, ¿verdad?, que van a llegar hasta donde está la uretra. Prácticamente todas estas ramitas que vemos acá son conductos de la próstata, ¿verdad?, que tienen comunicación con alguna de las 40 glándulas tubuloalveolares que se encuentran en la próstata. Estas presentan glándulas de tamaño variable, ¿verdad?, que tienen numerosos pliegues y evaginaciones en su luz. Vemos acá las evaginaciones en la luz del interior de la glándula, que se denominan alvéolos. Están revestidas por epitelio biestratificado, prácticamente son dos capas de células. Tenemos una capa de células basales que son aplanadas y luego tenemos una capa luminal de células que se consideran cúbicas o cilíndricas, y eventualmente podemos encontrar por ahí algunas células endocrinas aisladas, ¿verdad? El epitelio de los conductos es similar, básicamente tiene siempre la misma estructura de una capa basal y una capa de células luminales. Acá podemos encontrar también algunas estructuras como son los cuerpos amiláceos, que son redondos y acidófilos en los alvéolos, más o menos de 1 milímetro, y están compuestas por proteínas de tipo amiloide que al calcificarse se denominan cálculos o concreciones, que hacen entonces que la próstata se vuelva rígida. ¿Qué secreta la próstata? Va a secretar un líquido lechoso muy fluido que va a contener ácido cítrico, fosfatasa ácida, también enzimas proteolíticas como el antígeno prostático, pueden tener zinc, inmunoglobulina A y poliaminas, que es la espermina,
que tienen un efecto bacteriostático para que los espermatozoides no sean dañados por las bacterias que se puedan encontrar en el tracto urinario. Acá vemos fotografías válvula, de glándulas prostáticas resecadas, ¿no? Son pequeñas, más o menos de color amarillento. Acá vemos un área donde solamente una parte de la glándula está teniendo crecimiento, ¿verdad? Esto es muy común que pase. Y actualmente en las prostatectomías, pues ya solamente se reseca la parte que está dando problema, que está dando crecimiento alrededor de la uretra. Acá vemos donde pasaría la uretra, una parte del centro. Este es un adenocarcinoma de una próstata, prácticamente es el cáncer que se desarrolla, que involucra las glándulas de todo el estroma de la próstata. Y el problema con este es de que la sintomatología puede ser nada más dificultad para orinar, disminución de la facilidad de la producción del chorro de orina, y algunos por tabú o por miedo no consultan, y cuando se diagnostica en estos estadios de adenocarcinoma, el paciente ya hizo metástasis y la columna es el principal lugar de metástasis que tiene la próstata o que le gusta la próstata. Se recuerdan que había una glándula que estaba hasta abajo. Esta glándula es la glándula bulbouretral o glándula de Cooper. Tienen 1 centímetro de diámetro, están detrás del bulbo del cuerpo esponjoso, son glándulas tubuloalveolares que tienen epitelio simple cúbico o cilíndrico, son células cilíndricas en su mayoría, forman las mucosas que tienen, en este caso las células van a tener núcleo aplanado y basal, y tienen una secreción o dan una secreción de líquido claro, viscoso con gran cantidad de galactosa que va a tener una acción lubricante. Bueno, ya para terminar, el epitelio, las estructuras con las que está conformado cada una de los órganos externos, en el caso del pene va a tener 3 cuerpos cilíndricos de tejido cavernoso o eréctil. Estos van a ser compuestos por 2 cuerpos cavernosos del pene y un cuerpo cavernoso de la uretra, que también se le denomina cuerpo esponjoso. Este es un sistema espongiforme de espacios vasculares irregulares que se pueden llenar de sangre, ¿verdad? Estos estos cuerpos cavernosos, que también están rodeados por la cápsula fibrosa, van a permitir que se llenen de sangre, ¿verdad? Para que puedan tener el crecimiento que se tiene durante la erección. Entonces, básicamente, vamos a encontrar en la estructura, ¿verdad? Vamos a encontrar un cuerpo cavernoso prácticamente en la parte central o uretral, ¿verdad? O la parte esponjosa que se les denomina también. Y tenemos, perdón, el cuerpo cavernoso, y tenemos el cuerpo esponjoso en la parte de la cabeza del glande. En el caso del glande, es un tejido conjuntivo denso con un plexo venoso, músculo liso circular y longitudinal que está recubierto por epitelio plano estratificado queratinizado, en el caso de las personas que se encuentran circuncidadas, y no queratinizado en los no circuncidados. La dermis del glande se fusiona con el tejido conjuntivo más profundo del glande, que es en las regiones en donde encontramos ciertas glándulas sebáceas que producen una cantidad de grasa que da el olor característico, que son las glándulas de Tyson. El pene está recubierto en algunas personas por prepucio, ¿verdad? Este es un pliegue circular de piel que en la antigüedad se consideraba apropiado por el tema cultural de realizar la circuncisión. Actualmente ya se sabe que no es algo que sea elemental o estrictamente necesario para el desarrollo adecuado de los niños varones, ¿verdad? Acá hay que considerar de que podemos encontrar muchas entidades que pueden generar cambios anómalos en el pene, ¿verdad? La mayoría de casos es por los virus del papiloma humano, que pueden llegar a generar el condilomas acuminados y que posteriormente puedan generar una lesión deformante completamente del pene que se denomina carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide del pene. Estos ambos están asociados al virus del papiloma humano, y esto pues también se puede evitar
con la vacunación de la vacuna del papiloma, ¿verdad? En el caso de las mujeres, el cáncer de cervix y el cáncer del área vulvar se evita con la vacuna, y en los varones el carcinoma escamoso epidermoide del pene, ¿verdad? Que son las dos condiciones más críticas que pueden desencadenar el contacto con el virus del papiloma humano. Bueno, entonces este es el tema de hoy. Vamos a tener el día lunes entonces el examen, y posteriormente al examen vamos a tener la clase de aparato reproductor femenino, que solo déjenme revisar. Ok, el día lunes nos va a tocar ver glándula mamaria y placenta. Y el día jueves vamos a ver la segunda parte, que es útero, cervix y ovario. Doctor, Sí, dígame. disculpe, tengo una duda con respecto a por qué la próstata aumenta con la edad. Sí, pues hay varios factores, ¿verdad? Entre los primeros que se tiene es que vamos a tener una pérdida de, de la producción de testosterona, ¿verdad? Entonces esto va a permitir que la próstata empiece a aumentar de tamaño. Prácticamente los niveles de testosterona pueden influir en que la próstata no tenga ese crecimiento. Eso es uno de los factores. Gracias. Aunque también hay escritos algunas que son por, por herencia, ¿verdad? Que es, no todas las personas tienen este proceso del envejecimiento de la misma manera, pero lo principal es lo relacionado con la testosterona, ¿verdad? O sea, al disminuir la testosterona, entonces la próstata continúa produciendo la producción de la enzima que transforma la testosterona, y se termina acumulando. Y los cambios normales del envejecimiento, ¿verdad? Que van a disminuir esa testosterona y que van a aumentar los andrógenos, y que ese aumento de andrógenos aumenta la sensibilidad de la próstata para favorecer la proliferación de las células. No todas las próstatas crecen solamente por eso, ¿verdad? Sino que también está el desencadenante genético. Hay familias que, por ejemplo, todos tienen hiperplasia prostática importante que les puede terminar generando hasta falla renal, pero también hay familias donde ninguna persona tiene hipertrofia de próstata, ¿verdad? Entonces, también los factores genéticos tienen mucho que ver ahí. Está bien, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces ahí estudian mucha, tienen otros 2 días más, aprovechenlo para estudiar bastante. El examen ya saben que ya tienen un punto los que fueron al Congreso, y vale 5 puntos. Entonces tienen que estudiar como que fuera un parcial. Muchos me han preguntado, las imágenes no todas son de las diapositivas, pero son de los temas de las diapositivas. No porque no estuvieran bien, sino que no tenía que cruzar la imagen para poder escribir o poder señalar cierta estructura, pero son imágenes muy similares, ¿verdad? O sea, ustedes estudian de las diapositivas porque y del libro, ¿verdad? O sea, me refiero a que esos temas, y estudien las imágenes de las diapositivas
del libro. No viene qué es esto y la imagen ahí nada más, no. Es algo que es teórico, ¿verdad? O sea, en la siguiente imagen podemos observar una área marcada con una X. Este corresponde a un corte de tiroides. ¿Qué célula es esa? ¿Verdad? De modo que le voy a poner a adivinar qué es tiroides también, ¿verdad? Entonces, eso sí, no se puede. Catherine tenía una pregunta. Sí, doctor. Mire, con respecto a las imágenes, ¿son del capítulo entero, o sea, de las imágenes que aparecen en el capítulo o de la lámina? Pude tomar de cualquier lado. Pueden ser Gracias. de la diapositiva, pueden ser de la lámina, pueden ser del capítulo, porque yo lo que necesito es que entiendan no solo ver la imagen, sino que, porque no es un examen donde le voy a poner a adivinar la imagen, es teoría usando imágenes, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana.